Ahora sí. Bueno, y como pueden ver, este concepto no está muy lejano a lo que nosotros hemos escrito en nuestro Padre, ¿verdad? La violencia hace referencia a las relaciones de poder que afectan en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, hombres en su diversidad, ¿no? Hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, este concepto nos va a dirigir en todo el curso. Y también tenemos que hablar sobre la normalización, ¿sí? Cuando nosotros hablamos sobre violencia, siempre aparecen estas palabras: imposición, violencia física, psicológica, agresión, etcétera, ¿verdad? Se crea y se habla mucho sobre el círculo de la violencia. Este concepto de círculo de la violencia ha sido justamente acuñado en las áreas sociales para trabajar mucho situaciones sobre las familias, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el círculo de la violencia, en el cual existe el número 1, si se fijan, es la acumulación de la atención, no la atención, sino la tensión que puede haber en un problema entre unas personas. Pueden ser personas por pareja, familiares, entre pares, adolescentes, niños, niñas, etc. Llega un momento de explosión, el enojo, y ese es el momento clave, ¿no? Del círculo de la violencia, el número 2, la explosión. Y luego llega un distanciamiento y arrepentimiento porque tal vez se ha hecho un daño a una persona. Y llega otra etapa que es la luna de miel, ¿sí? La luna de miel, en la cual están ya un poquito más contentos, se formaliza nuevamente alguna relación, pero el círculo vuelve a generarse nuevamente, ¿sí? Este concepto del círculo de la violencia, ¿sí? A veces se presenta en forma cíclica y en periodos seguidos o distanciados en el tiempo, ¿sí? Y como pueden leer en el texto que está al lado, hasta la fecha se han atendido 4.800 casos de violencia, de los cuales 95% corresponden a las mujeres y el restante 5% a los varones, porque no solamente las mujeres son las que están expuestas a la violencia, sino también los varones. Y también, por ende, niños, niños y adolescentes, ¿sí? Y vamos a hacer un recorrido ahora sobre la normativa vigente en nuestro país. Obviamente tenemos la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Las características principales justamente son estas, ¿no? Que busca la prevención, la sanción y adecuación sobre la violencia y asume estos compromisos específicos mediante los protocolos de atención para las mujeres que sufren violencia, ¿no? Pero no solamente es esta normativa la que existe en Bolivia, sino hay otras más que apoyan. Ay, perdón, miren, me estaba yendo a otro lado. Quería hablarles sobre los tipos de violencia que justamente, ya me adelanté mucho, sobre los tipos de violencia que la 348 tipifica. ¿Cuáles son? La violencia física, la feminicida, la violencia psicológica, la violencia mediática, la violencia simbólica o encubierta, contra la dignidad, la violencia sexual, contra los derechos reproductivos, en servicios de salud, patrimonial, económica, laboral, en el sistema educativo, en el espacio político y de liderazgo, sobre todo las mujeres, la violencia institucional, la violencia en la familia y la violencia contra los derechos de la libertad sexual. Son estos 16 tipos de violencia que están tipificados en esta ley. Pero si se fijan, ¿dónde entrará la violencia digital? ¿Dónde entrará la violencia digital? Como tal, como término de violencia digital, no está especificado, no está especificado en esta ley. Algunos dirán que estará tal vez en el número 4, que es la mediática, pero específicamente como violencia digital todavía no se ha presentado. Ahora sí, vamos a ver un poquito la normativa nacional e internacional, ¿sí? En la ley
Uy, perdón, me estoy adelantando mucho. En la ley 348 se tipifican estos tipos de violencia, pero existen otras leyes también que apoyan, ¿sí? Que apoyan el trabajo contra la violencia. Una de ellas es obviamente la ley 6263 contra la trata y tráfico de personas. También tenemos el Código Niña, Niña, Adolescente 548 y el Código Penal, ¿sí? Que también sanciona los crímenes, los cibercrímenes, algunos llaman cibercrímenes. Y también tenemos dentro de la normativa internacional la Convención de los Derechos del Niña, Niña y Adolescente, bueno, de la Convención del Niño, en el artículo 19 que especifica que todas las personas que son parte de esta convención tienen que brindar la protección a los niños, ¿sí? Sobre todo utilizando también algunos medios tecnológicos o de los medios tecnológicos. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en el quinto también se habla sobre la violencia y también se habla mucho sobre la violencia de género y la posibilidad de brindar espacios para las mujeres para que ellas queden libres de la violencia digital que existe también hacia ellas, ¿no? Seguramente en el próximo módulo ustedes van a poder profundizar un poquito más y también en las conferencias que vamos a tener durante este tiempo, vamos a invitar a unos expertos que nos van a hablar específicamente de esto. ¿Sí? Estamos viendo un pantallazo general. Y aquí es importante hacer esta reflexión. Si bien en la normativa no se especifica nada sobre violencia digital con este término digital, sí se habla, sobre todo en el Código Penal, sobre el cibercrimen o delitos en línea, ¿sí? ¿Es lo mismo para ustedes o existirá alguna diferencia? ¿Ustedes qué creen? Pues la verdad no es lo mismo. Hay una diferencia muy importante, ¿sí? Primero, no es cibercrimen como tal. Bueno, cibercrimen se dice de manera coloquial, pero según lo que hemos revisado y también nos han comentado, es mejor decir delitos informáticos, ¿sí? Y es diferente de la violencia digital. Sí tienen cosas muy parecidas, como ustedes lo han dicho, que es el uso de los medios, ¿sí? Pero la violencia digital, uno, no está normada en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque lo digital está en las redes, ¿verdad? Y es muy difícil normar lo que está en las redes, no solo en las redes sociales, sino en la web, ¿no? En la red mundial. Es muy complicado y difícil. Y además se practica ampliamente por la ciudadanía y afecta directamente a las personas, ¿sí? Muchas personas realizamos sin querer, a veces practicamos algún tipo de violencia a alguna otra persona sin darnos cuenta por medio digital. Mientras que los delitos informáticos se encuentran reconocidos en el derecho penal, tanto internacional, ¿sí? Y también están directamente relacionados con la protección o vulneración de las herramientas tecnológicas que almacenan información. La diferencia es que la violencia digital afecta sobre todo a la persona, al honor de la persona, si vale el término. Y los delitos informáticos que están tipificados, ¿sí? Sobre todo afectan a el valor de las cosas, el patrimonio que se pueda o que pueda tener esta persona. Una característica más en esta diferencia, ¿sí? Es que la violencia digital se produce justamente cuando afecta directamente a las personas y vulnera su dignidad, su libertad y su vida privada. Y el delito cibernético son todas las conductas ilícitas, ¿sí? Que pueden ser sancionadas por derecho penal y que se pueden utilizar, bueno, se utilizan los medios tecnológicos para ello. Entonces, hay una pequeña diferencia. A veces utilizamos el término de esta manera, pero
pero para poder diferenciarlo, ¿sí? Para poder diferenciarlo, lo que nosotros vamos a trabajar ahora sobre todo es la violencia digital. Justamente cuando hacíamos la línea, la actividad de organizar las líneas, las imágenes, para algunas personas era muy difícil organizarlas porque decían, si va primero esta fotografía de la persona que está siendo violentada y al último va la fotografía de Homero agarrando al niño, entonces para algunos era muy difícil porque ellos, esas personas decían, es violencia, no importa cómo se presente, es violencia, no lo podemos organizar uno por más grave, después viene esta otra que es menos grave, luego esta menos grave. Obviamente la ley nos va a permitir sancionarla y tal vez con agravantes luego, en años de penalidad, pero para algunas personas es muy complicado eso, aunque para algunas ya también veíamos el tema de la normalización de la violencia, ¿no? Em, Esto no es tan grave, puede pasar. Y eso sucede como había otra intervención justamente porque estamos en un enfoque de patriarcado, ¿no? A veces también queremos solucionar las cosas de manera privada, independiente, y no hablar sobre eso, porque lo hemos normalizado tanto que no queremos hablar sobre esa violencia, porque eso es algo que se puede solucionar en privado, ¿no? Y eso lo hemos escuchado varias veces. Bien, quiero compartir con ustedes este videito que también nos va a hacer reflexionar, porque hablamos sobre la importancia que tiene las TICs en nuestras vidas, como, bueno, durante este tiempo de pandemia, obviamente, también ha sido muy importante. Y a nosotros, aunque no somos adolescentes, también nos hemos incluido al uso de estas redes y también otras aplicaciones que los mismos adolescentes están usando. Pero quiero que veamos este video para reflexionar un poquito. ¿Se ve? No, Lice, no ha salido nada todavía. ¿Ahora se ve? Dígame si se ve, por favor. Sí, Lice. Ahora sí. Muy bien. Se está viendo ya. Bienvenidos. Os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima. Vale. ¿Qué opinas de los hipsters? Hipsters. Cada uno tiene. No llevan cristal. Cabeza bombilla. Dios mío. No pasta ganada. Total. O mucho postureo también, ¿eh? ¿Qué es cosplay? Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me gustan. Mujombre. Y además de verdad, ¿eh? Qué susto, tú. Mujo hombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho es demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Ya, es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo, ¿no? Perdona, tío. Cuando ha entrado he sentido mucha vergüenza. No sé, he empezado hasta a temblar.
No, que me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, pues la entiendo, en realidad. Hay que pensar antes de escribir. Lo siento. Muy bien, justamente quería mostrarles este video para poder iniciar esta otra presentación que quiero hacerles sobre el tema de los tipos de violencia digital que vivimos y que no solo nosotros estamos exentos, todos podemos haber hecho alguna vez un escrito que ha lastimado a una persona o simplemente comentar alguna fotografía sin tomar en cuenta que puede hacer daño a otra persona, ¿no? Es muy fácil escribirlo. Siempre mi mamá me decía, el papel aguanta todo y ahora las redes también lo aguantan todo, ¿no? Entonces es importante también hacer esa reflexión, aunque estamos hablando de violencia digital para niños, niñas y adolescentes, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que a veces también hemos podido realizar esta acción frente a alguien. Y justamente eso también tiene que hacernos pensar sobre cuánto tiempo pasamos conectados. Durante la pandemia, ya en las clases virtuales, la mayoría son profesores, hemos pasado mucho tiempo conectados realmente. Hemos visto ya el Internet como una necesidad de trabajo, de información, y ya estamos así 2 años, ¿verdad? 2 años, sobre todo los maestros que están dando clases ya están así 2 años, y no sé si han llegado a contabilizar cuánto tiempo pasan conectados, ¿sí? No es necesario estar conectados solo frente a la computadora, sino también tomados de la mano de nuestro gran amigo, nuestro teléfono celular. Les vamos a compartir en el Classroom esta investigación, ¿sí? Que habla sobre los adolescentes y cuántas horas por día pasan en su celular. Y realmente el dato es alarmante, ¿sí? Alrededor pasan con el celular en la mano, ¿sí? O que está cerca de ellos, 12 horas diarias usándolo, ¿no? Y bueno, sin contabilizar que a veces dejan el celular al lado de la almohada, ¿no? Y duermen con el celular o dormimos con el celular. Pero en otras palabras es justamente este 50% de los chicos que tienen su teléfono móvil en la mano casi la mitad del día. Muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos nuestros hijos, algunos tienen la oportunidad de tener su propio celular, algunos lo han visto como la necesidad para que pasen clases, pero nos es difícil controlar cuántas horas diarias pasan conectados y cuántas de esas horas están pasando clases, cuántas de esas horas realmente le están dando el uso para hacer investigación o buscar información sobre sus clases, y cuántas de esas horas también la están usando para diversión o para ingresar a otro tipo de páginas o buscar otro tipo de aplicaciones. Nos cuesta a nosotros como padres, nos cuesta a nosotros como maestros mucho más. Entonces es importante tomar este dato y también hacer un backup nosotros mismos de cuántas horas estamos haciendo o estamos conectados en Internet, porque no solamente son los adolescentes, nosotros también nos está afectando. De eso hablarán en otro módulo también. Y si ustedes se fijan, estos datos, ¿sí? Estos datos son del 2018, pero si se fijan que existe dentro de la sociedad de la información en la cual vivimos un flujo de datos en la web inmediata. Y eso es lo que a veces nos atrae de tener el celular en la mano, de estar queriendo revisarlo a cada rato. ¿Por qué? Porque es inmediato. Sucedió algo en Cuba, podemos ver videos por Facebook, podemos ver videos por páginas oficiales, etcétera, pero de una manera impresionantemente rápida. Y esa rapidez es la que nos está comenzando a gustar. Y por eso queremos tener nuestro celular a la mano. Si ustedes se fijan, este fenómeno que es la viralidad, ¿sí? Miren, Netflix en el 2018, ni siquiera era tiempos de pandemia, se veían 97.222 horas de video. ¿Sí? Estos son datos de Latinoamérica, por si acaso, solo en Latinoamérica. Imagínense en el tiempo de pandemia cuántas horas
de Netflix habremos visto, los que tienen la oportunidad de tener Netflix. Videos de YouTube, casi antes de dormir, en vez de un libro, ahora vemos YouTube. Los tweets famosos, los de Twitter, 473.400. Se realizaban 176.220 llamadas por Skype, aunque ahora el Skype ya no es tan famoso. Ahora preferimos utilizar Zoom, como pueden ver. Eran colgadas también en Instagram 49.380 fotografías, de todo, comida, de chicos, de perritos, etc. En Spotify, que es una plataforma para música, se reproducía 750.000 canciones, ¿sí? Esto nos muestra cuál es el flujo de datos en la web, pero esto en el 2018. Habría que pensar ahora cómo será en el 2020, ¿sí? En este espacio digital, que es el virtual, se está dando esta viralidad de contenidos. Y como lo hablábamos hace un momento, no existe una regulación. Existen sí filtros, existen sí páginas de control parental, otros elementos de las aplicaciones que están ayudando a controlar, ¿sí?, un tipo de contenidos que se presentan. Por ejemplo, en YouTube ya no se puede presentar lo que quieran, porque antes se presentaba videos de cualquier cosa, pero ahora existe una regulación en YouTube, justamente porque se ha disparado los contenidos. Y los productores de contenido, que siempre han sido las fuentes veraces, por ejemplo, webs oficiales, periódicos digitales, revistas científicas, ya han sido sustituidos por redes sociales, por YouTube e incluso por los memes, ¿no? Estas páginas antes que buscábamos en Internet para tener datos veraces, para conocer sobre la actualidad mundial o conocer qué está pasando en el país o afuera, ya las estamos dejando de usar y nos estamos confiando mucho más de otras aplicaciones. Aquí tenemos estos datos del 2021. Si ustedes se fijan en la columna izquierda, que es esta otra, no sé si se puede ver mi cursor, los teléfonos celulares ya tenían estas aplicaciones: Telegram, TikTok, Signal, Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom y otras más. No sé, ustedes fíjense sus celulares, ¿cuáles utilizan? La columna del centro muestra las aplicaciones que han sido bajadas, ¿sí?, del Play Store, ¿sí? Y la más famosa ha sido TikTok. Estamos hablando del 2021. Y en Google Play también han sido bajadas estas otras. Entonces, si se dan cuenta, dentro de las aplicaciones que se muestra este cuadro, las más famosas son las redes sociales, las que permiten la elaboración de contenidos, ¿sí?, como TikTok, Instagram, y otros de comunicación, como Telegram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, y otros, ¿verdad? Pero estas son las que más son conocidas. Y son también las que más están utilizando nuestros adolescentes. Tenemos estos datos que son interesantes, que son del 2017, de la Fundación Redes. La Fundación Redes ha estado trabajando bastante con el tema de violencia digital. Esta fundación, ha ido trabajando este tema mucho antes del 2017. Sí. Y miren los datos que tenemos. Había una tendencia de uso de los dispositivos mediante el smartphone del 68%. ¿Sí? Los lugares donde se conectaba la gente, estos recuerden que son datos del 2017, eran desde el computador de la casa y el celular. Ya veíamos que el celular estaba ganando espacio en este año. Miren, en Santa Cruz, porque esta investigación se hizo en Santa Cruz y en la Ciudad del Alto, con adolescentes. En Santa Cruz se podían conectar hasta un 70%, y un 53% de los mayores de 40 años se conectaba desde su PC de escritorio, ¿sí? Y 5 de cada 10 internautas, ¿sí?, se conectaba en un café internet. Recuerden que estos datos son antes de la pandemia, y durante la pandemia ha cambiado bastante estos datos, ya que muchos ahora tienen su propia conexión a internet. Varios se han conectado ya a una red de internet casera.
También, si se fijan, ahí tenemos un top 10 de las aplicaciones o uso que se daba a las redes sociales u otro tipo de aplicaciones por adolescentes. Por ejemplo, tenemos en una columna las aplicaciones de 14 a 18 años, luego de 19 a 25 años, los adultos de 26 a 39 años y los poquito mayores más, 40 a 55 años. Y en la primera, ¿cuál encabezaba? Facebook como red social, ¿verdad? Obviamente estos datos han cambiado, pero esta investigación está disponible en un texto de la Fundación Redes. Yo les invito a que no se pierdan la conferencia que vamos a tener con la licenciada Miriam Rojas, que justamente pertenece a la Fundación Redes, que seguramente nos va a dar muchos más datos actuales. Bueno, solamente era una pasada para ver en nuestra situación, ¿no? Cómo estamos nosotros tan conectados y cómo estamos dependientes ante la tecnología, ¿sí? Esto que ustedes vieron es el tráiler de uno de los documentales que sale en Netflix, es bastante interesante y un ejemplo así cercano que hemos tenido, lo hemos tenido el fin de semana con Cuba, ¿no? Con esta viralización de videos de lo que estaba ocurriendo y que lo han utilizado por Facebook. O esta situación que se ha presentado también ayer en La Paz, ¿no? De esta muchacha que estaba solicitando auxilio, prácticamente auxilio, en las redes sociales y que gracias a eso han podido comunicarse con sus padres. Entonces vemos cómo realmente estas aplicaciones están influyendo bastante en nuestras vidas. Seguramente en el módulo de ciudadanía digital les van a explicar mucho más y a detalle sobre esto, pero es bastante interesante hacer esta reflexión de cómo antes teníamos la tecnología a nuestra disposición y ahora nos estamos volviendo casi un poquito dependientes. Entonces, enmarcar un poquito sobre el tema de violencia digital. Ahí tenemos, aquí. Y me gustaría establecer que esto es una percepción también, existen diferentes términos, es un poco complicado encontrar algún término específico que se adecue a todos, pero hemos tratado con el equipo de organizar un poquito en algunos niveles de la violencia digital expresada como lo habíamos dicho, ¿no? Que afecta sobre todo a la persona emocionalmente y psicológicamente, ¿sí? Y como estamos enfocados, vamos a hablar sobre los niños y adolescentes, sobre todo a nivel secundario, donde más se presentaron algunos casos. Entonces, en un primer nivel tenemos este ciberacoso que sucede entre 1 o 2 personas, más o menos, estudiantes puede ser del mismo colegio, del mismo grado, ¿sí? Y la característica principal es que esta persona acosadora usa su poder, ¿sí? Ante otra persona que puede ser par, y este poder puede ser físico o ha tenido acceso a algún tipo de información de la otra persona. Para que se considere una cosa, el comportamiento tiene que ser repetitivo, ¿sí? Y básicamente se inicia por una discusión de algún tema que ha sido sensible, algo que ha lastimado a la otra persona y la cual se siente acosada, ¿no? Y este deriva, obviamente, en lo que nosotros llamamos el ciberbullying, acoso cibernético, ¿sí? Que es una cosa que se va dilatando en el tiempo. Muchos de ustedes son maestros y han debido tener la experiencia que los estudiantes han ido armándose grupos paralelos de WhatsApp a los grupos que tenemos de las materias, ¿verdad? Y es ahí donde han ocurrido varios problemas. Y algunos han colocado, subido, expresado algún tipo de idea sobre alguna persona, algún tipo de fotografía de alguno de sus compañeros, etcétera, ¿sí? Y algún padre ha tenido la ocurrencia de revisarlo o verlo, o ha visto a su hija, a su hijo en esta situación de desconsuelo y ha ido a clamar ayuda a la unidad educativa. Y es en la unidad educativa que se pregunta, ¿nos compete? No ha sido un WhatsApp del colegio. Tenemos que resolverlo. Entonces, eso también va a ser otro punto de discusión que vamos a tener en la siguiente clase,
¿sí? Bueno, este acoso no se caracteriza tanto por que sea de índole sexual, aunque ha habido, sí, ciberbullying por este tipo, por el acoso sexual. También que la víctima y el acosador sean de edades similares, sucede mucho en las edades similares, y que el medio utilizado sea el tecnológico, el internet, los teléfonos móviles y las redes sociales, ¿no? También tenemos este otro que ha derivado justamente del ciberbullying, que es el happy zapping, que en la traducción sería como un sopapo feliz, el cual se caracteriza, tiene las mismas características que el acoso escolar, ¿sí? Pero aquí la característica principal es que es una agresión que es planificada, en la cual van a intervenir más de una persona. ¿Por qué? Al ser planificado van a identificar el lugar donde se va a realizar la agresión, qué persona va a realizar la agresión, a quién va a filmar y quién va a subir y por qué plataforma la va a subir. Entonces, una agresión que es planificada y que sí, esta se ha ido viralizando en las redes para mostrar como un reto hacia otros adolescentes de que sí se podría hacer este tipo de videos sufriendo una agresión de un adolescente ante sus compañeros. Según Save the Children, el 61% de agresores son amigos o compañeros de clase. Algunas veces hemos sufrido en la unidad educativa algún tipo de este evento, ¿sí? Pero muchas veces no se ha llegado a viralizar en las redes sociales. Esperamos que ahora no sea el caso. Entonces, esta es un primer subtipo de violencia digital que es directa, porque interviene a una persona, como hablábamos, a esta persona, una vez que suben el video a las redes, sea por cualquier plataforma, WhatsApp, Facebook, etcétera, la persona se siente desolada, desconsolada, baja su autoestima e incluso ya no quiere ir a clases. Luego hemos identificado otro subtipo de violencia digital, que es la sexual directa. Esta sí implica justamente el tema sexual y existen varios, están en la mayoría en inglés, pero muchas veces los conocemos por cómo los estudiantes lo conocen. Por ejemplo, el packing o el pack. ¿Alguna vez han escuchado hablar en el recreo alguna amenaza de un estudiante a otro diciendo, voy a compartir tu pack o tengo tu pack? ¿Y a qué se refiere? A que tienen fotos de estas personas, ¿sí? De los niños, niñas y adolescentes, desnudos, en algunas posiciones sexuales explícitas sobre ellos, ¿no? Y otro es el sexting. El sexting ya también tiene la característica, perdón, aquí, de el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías o videos, producidos por el propio remitente a otras personas, por medio digital, obviamente, ¿no? Entonces, el sexting es una práctica que se está realizando mucho entre los adolescentes, mucho más ahora que no han tenido la oportunidad de encontrarse. Durante la pandemia, los que han tenido la oportunidad de comunicarse con sus compañeros o con su pareja, han comenzado a realizar esta práctica. En un gran porcentaje se ha incrementado y esto los ha vuelto mucho más vulnerables a esto, ¿sí? Ahí el adolescente y cualquier persona, porque no solamente son los adolescentes que están practicando el sexting, sino también adultos que están realizando el sexting. ¿Por qué? Porque no hay una normativa que diga que está prohibido el sexting. Lo que sí está prohibido es difundir esas imágenes de la persona que te la ha enviado. Entonces, hay una práctica de los adolescentes y a esto sí se incorpora, por ejemplo, el tipo de lenguaje que están utilizando dentro de sus conversaciones, que tiene sí un punto implícito sexual. Esto les hace perder su privacidad y una vez que envían esta información, sea fotografía o sea algún video incluso,
tienen ya miedo y se sienten culpables, porque ya no son dueños de la información que han enviado. Y esto justamente hace que exista el packing. Imagínense, una adolescente que por la prueba de amor, que ahora ha cambiado, ahora es digital, envía unas fotografías muy personales a su pareja o a quien creía su pareja, y resulta que estaba a nivel de venganza, lo comparte entre sus compañeros o entre sus familiares, ¿no? O se le ha enviado a una persona que ha conocido durante este tiempo de pandemia en alguna red social, o le han llegado un número por WhatsApp, no lo sabemos, y esas imágenes pueden ser compartidos o vendidos en la red incluso. Y de esta puede derivar a la sextorsión, que prácticamente es la extorsión, simplemente, en la cual se complica mucho más la situación del niño, niña, adolescente. ¿Por qué? Si a un principio, ya al enviar en el sexting sus imágenes o comentarios con contenido sexual, tenía miedo, se había roto su privacidad, ya tenía una persona sus fotos y se sentía culpable, ahora tiene mayores niveles de miedo, de frustración y de ansiedad, porque hay una persona que le está extorsionando, ¿sí? Y algunas de estas actitudes que demuestra aquí en la presentación, por ejemplo, que ya no quiere asistir al colegio, se va a aislar de sus compañeros, son las primeras que nosotros como maestros, como padres, podemos identificar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no quieres ir al colegio? ¿Por qué ya no quieres encender tu cámara en las clases de Zoom? Ya no estás hablando con tus compañeros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Porque no van a decirlo en un primer momento. Van a intentar solucionar por su cuenta, algunos, y no va a ser la mejor solución. Si era una persona que quería salir con sus amigos, que se arreglaba mucho, y de repente existe un cambio de actitud, ya es una llamada de atención para nosotros. Si ya no usa el celular como lo hacía antes pasaba mucho tiempo, le veíamos riendo cuando escribía en el chat, pero ahora no, lo tiene apagado, ya no lo carga, ya no lo quiere encender. Entonces es otra llamada de atención para nosotros. Incluso puede perder su celular. Algunos dicen, pierdo mi celular y ya. Toda esta información que he pasado no va a estar. Pero en realidad no, y ustedes lo van a conocer cuando hablen de la huella digital en el siguiente módulo. Y ya nos llama mucho más la atención cuando vemos que algunos objetos de valor de este niño, niña, adolescente o de la familia desaparecen. No sé, decidió vender su computadora porque era viejita y dice que va a comprar una nueva. Tenía una televisión, pantalla último modelo, y ahora no está, lo ha vendido porque va a comprarse otro celular, etcétera. Pero van perdiéndose algunas cosas de valor de la casa, ¿no? ¿Y qué es lo que suele hacer el adolescente ante esta extorsión? La persona le dice, voy a compartir en las redes, voy a compartir estas imágenes con tus papás, con tus compañeros. Si no quieres, págame. Si el niño adolescente no tiene con qué pagar, entonces primero va a abandonar las cosas que tiene y luego va a intentar sacar algunas cosas de su casa para vender las otras y pagar a esta persona. Va a haber pérdida de dinero en casa y en el último de los casos, ¿no? Lo peor, puede escapar de la casa, se va a infligir dolor o puede ser víctima de abuso sexual. Si ya no tienes nada que darme, ya me has dado dinero, ya no tengo otra cosa para vender de mi casa, porque mi mamá y mi papá se dieron cuenta, entonces yo no tengo nada que darte. Y la persona que está haciendo la extorsión puede pedirle encuentros y el niño o niña adolescente puede acceder a ellos. Y si la persona con la cual ha estado hablando es un traficante, pues puede ser víctima de trata y tráfico. Y otro tipo de violencia digital es el grooming, que seguramente muchos han escuchado. Cuando una persona
toma el perfil de un niño o niña adolescente y comienza a establecer una relación amistosa con otro niño o niña adolescente, haciéndose pasar por niño o niña adolescente, y después de un tiempo coordinan un encuentro, ¿no? Un encuentro que suele quedar en un encuentro que suele quedarse, a veces el niño o niña adolescente accede a tener el encuentro y resulta que es una persona adulta y ahí se da cuenta que ha sido víctima de grooming. Vamos a ver este pequeñito video que habla justamente sobre el grooming para que ustedes lo puedan comprender mucho mejor. ¿Se ve el video? No. ¿Ahora sí? No. Al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo quién agregó a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial, que no es como mis compañeros, él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá igual cacha algo, aunque no me ha dicho nada y no tiene idea que nos vamos a juntar. Y a la Sole, como que no sé si contarle, ella está en otra, además que se burla de mí. Hola, Hola. tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí, vos tenías Felipe, ¿no? Sí, pues te avisó entonces. Sí, me acaba de enviar un mensaje. Ah, dale. Oye, me haga cerca, ¿vamos? Ya, vamos. Dale. ¿Y este del CAI? Sí, pues este el Kai, lo conocí. Qué bonito, sí, lo cachaba por foto. ¿Te lo querés llevar? Ya, sí, po. Toma, no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. Vamos, Kai. Vamos. Eso. Oye, ¿de dónde cachai el Pancho? Ah, por Facebook. Oye, no sé nada, pero parece el Pancho que tiene una sorpresa. ¿En serio? No, déjame. Pienso en él todo el día. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos. Bueno, de esta manera vemos varias campañas contra el grooming, porque esa es una de las violencias que se ha presentado bastante entre los adolescentes, sobre todo en este tiempo. Por la cantidad de horas que pasan los adolescentes conectados, no sabemos con quiénes están hablando. Y a veces suele ser que son personas que de esta manera tratan de quedar con el adolescente con otros fines. Y vemos otro nivel que sería el subtipo 3 de violencia digital, que ya es indirecta, que hace mucho más referencia ya a los delitos informáticos, como son el cracking, el hacking, el phishing o el blue snarfing, cada uno con características muy particulares, ¿no? El cracking y el hacking suelen parecerse, pero el hacking, ¿sí? Dice tener mucha más capacidad técnica y normalmente está respaldado por una empresa legal. Si ustedes recuerdan el caso de los Panama Papers, ¿sí? Sí, vamos a enviar las diapositivas al Classroom, Diana. Si ustedes pueden ver, si recuerdan el caso de los Panama Papers, los hackers que están justamente declarando en esta investigación indican que una empresa les ha contratado para hacer justamente esta investigación. Entonces, ahí sí habría que definir muy bien este tipo de nivel de la violencia digital indirecta que se está dando, ¿no? Ahí podemos incluir el doxing, que es el robo justamente de información valiosa de una persona.
Recuerdo que para una campaña política, por ejemplo, algunos hackers habían robado, si vale el término, habían obtenido información de uno de los candidatos presidenciales que parecía que iba a ganar en un país específico y lo han compartido, ¿no? Pero lo ha solicitado una empresa legal. Entonces están todavía en ese análisis, ¿no? De definir qué es el hacking y el cracking. El hacking legal y el cracking ilegal. El phishing, bueno, esto es suplantar la identidad digital para obtener información de la víctima o de otros a través de la propia víctima. Nosotros lo hemos sufrido, algunas veces recibimos en nuestra página de Facebook, por favor, si reciben la invitación de tal persona con mi fotografía, no soy yo, está vendiendo fricasé, yo nunca vendo fricasé, entonces por favor, no les den los datos, no soy yo, ¿verdad? O nos llegan mensajes al WhatsApp. ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas? No lo conocemos, pero está utilizando mi foto, ¿no? Están supliendo mi identidad. Y el blue snarfing, que tiene una variación muy grande dentro de sí, lo van a encontrar en el documento que vamos a compartir, está caracterizado por el robo de información mediante la conexión por un dispositivo Bluetooth, ¿no? Bluetooth es una de las tecnologías que permite pasar información sin necesidad de estar conectado a la red. Y esto lo utilizábamos bastante a principios del año 2018, por ejemplo. Y varios de los elementos electrónicos que tenemos tienen Bluetooth. Por ejemplo, este pequeño relojito, que me lo han dado en Navidad, tiene un Bluetooth incorporado y no lo puedo apagar, pero se puede conectar a cualquier tipo de elemento electrónico que tenga otro Bluetooth para música, para celular, etcétera. Entonces, si mi computadora estuviera habilitado ese Bluetooth y hay algunas personas que quisieran obtener mis datos, para ellos sería muy fácil encontrar los datos para ingresar a mi computadora, ¿no? Y estos ya están entrando justamente a lo que hablábamos sobre los delitos informáticos. Los adolescentes también sufren esto, nosotros también lo sufrimos. A veces no tenemos internet y buscamos una red de internet abierta para poder conectarnos. Si ustedes ahora mismo abren su Wi-Fi, se van a encontrar con varias redes de internet. Y puede ser que una o dos o tres estén abiertas, o sea, que no necesiten contraseña para ingresar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo de tenerlo abierto? ¿Será confiable? ¿No será confiable? Entonces también tenemos que estar atentos a ellos. Bueno, esto es sobre la ciberdelincuencia en Bolivia. No lo vamos a hablar ahora porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Y tenemos otro subtipo que es la violencia digital de exposición indirecta. Tenemos inocentemente, sin querer, subimos la fotografía de nuestros hijos y no tomamos en cuenta que ya los estamos volviendo vulnerables. Aunque nosotros coloquemos en nuestra página de Facebook que solamente un grupo de personas va a poder ver estas fotografías. Cuando tú subes una fotografía de tu bebé y yo soy tu amiga y yo puedo darle like o yo puedo compartir inocentemente la foto de tu hijo, sale la imagen de tu hijo de tu página de Facebook. No sabemos dónde puede llegar. Y es algo que nosotros lo hacemos inocentemente. Ahí están, en memes como este que está a la izquierda, utilizando la foto de niños, ¿no? La foto del padre cuando era niño y del hijo cuando es adulto, cuando tiene la misma edad de su padre en la fotografía. O sobreexponemos a nuestras niñas, niños mostrando todo su cuerpo. O simplemente escribimos que vamos a ir de vacaciones, queridos hijos, los extrañaremos mucho, ¿no? Los estamos exponiendo de esa manera y haciendo sharing. Y esta es un tipo de violencia digital de exposición indirecta también que se llama pubbing, pero que lo sufren los niños, adultos o que lo hacen todos, porque es un comportamiento adictivo a los teléfonos celulares y su uso incontrolable, sobre todo cuando estamos en una actividad, en un almuerzo, en una cena, o incluso cuando estamos pasando clases con los estudiantes toman su celular y no se dan cuenta que tienen la cámara habilitada y ellos están haciendo otra cosa, ¿no? No sé, para algunos es molesto, para otros ya está normalizado, pero
esto también es un tipo de violencia que se da. Y sobre todo esto lo sufren mucho los adultos mayores, porque ellos están acostumbrados que tal vez después del almuerzo hay una sobremesa. ¿Y qué es lo que sucede? Todos con su celular y los otros esperando a hablar con sus familiares, con sus seres queridos, ¿no? Impresionante esta noche ver que todos estamos vulnerables a ejercer o sufrir cualquier tipo de violencia en la casa, en el trabajo, incluso con nuestros mismos hijos o seres amados.